Hola, Ana, ¿cómo estás? Chino, Javi, bien puntual, ¿eh? Muy bien. Vamos a esperar unos minutitos que ahí se suma Pablo y ya arrancamos. ¿Cómo están? Se viene un tema tremendo hoy, tremendo con un gran profesional. Así que estamos esperando. Javi también es el chino, sí. Son todos chinos. Javi, vamos a hablar sobre el tema de los miedos, qué son, cómo afectan y cómo trabajarlos. Hola Gasti, ¿cómo estás? Bueno, va cayendo la gente al baile. Hola Mayu, hola Lili, Javi querido, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? ¿Ustedes me escuchan bien ahí? Javi, ¿cómo andás Javi querido? Hoy no creo que estés haciendo asado. De paso tiro el chivo, Cuca Asador contrátenlo para hacer unos asados espectaculares. Genial, buenísimo. Me alegro que se escuche bien. Bueno, vamos a esperar que se siga sumando gente. Hola Aye. Hola Julie. Ya. Genial, Gasti. Buenísimo, me alegro. Muy bien. Hola Mile. Chino, no vamos a hacer este espacio de fútbol. Eso lo charlamos después entre nosotros. Bueno, ahí me están avisando que está mi familia viéndome. Un saludo grande para todos. Hola Pablito. Aguárdame un segundito. Ahí se está por unir Pablo. ¿Estamos ahí o no estamos? Estamos. Ahí va, ahí Co- va. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ¿Todo vos? bien? Bien, todo tranquilo. Acá tuvimos con un par de inconvenientes técnicos, pero los pudimos solucionar a tiempo y en forma. Muy bien, muy bien. Volvió la luz, volvió la luz. Volvió la luz, se hizo la luz de nuevo, por suerte. Sí, sí, Bueno, quiero, estaba acá, decía, bueno, a ver qué va a pasar, pero bueno, acá volvimos. muy bien. Quiero, quiero contarles que hace media hora cortó la luz y por suerte volvió. Sí. Por suerte estamos acá de nuevo, así que nada. Exactamente. ¿Cómo estás vos? Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. La verdad es un lujo tenerte acá para contarle un poquito a mi gente. Igual ahora te vas a contar. Eh, se escucha con él. ¿Por qué se escucha? Sí, me voy a poner los auriculares a ver si es por eso, pero yo te escucho con eco a vos. A ver ahí. Ahí me escuchás. ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto, listo, ya Perfecto. está. Era yo. Ahora sí, ahora se escucha bien. Sí, sí, ahora sí. Pues yo también me escuchaba con que estaba hablando 2, 3 veces. Sí, listo. ¿Cómo Bueno, se vamos escucha bien ahí? a... Perfecto. Sí, sí, ahí yo te escucho perfecto. Ahí va. Genial. Bien. Buenísimo. Bueno, vamos a contarle un poquito a la gente. Yo lo conozco a Pablo mediante un momento Mara, mi pareja, mi novia, me dijo, yo estaba en una situación un poco particular en mi vida, que estaba como medio desanimado, como medio cabizbajo, con ciertas situaciones, y me dijo, ¿por qué no escuchás estos podcasts de Pablo Petinaroli en la Rock and Pop, que se llama Manual para Sobrevivientes? Igual ahora Pablo va a contar un poquito
cómo creó esto y bueno, quién es él. Y los empecé a escuchar, hasta ahora hiciste, el último fue ahora el 10º, ¿no? O el 9º. El noveno y El fui a no- grabar el 10. Hace 9 semanas que Pablo está publicando estos podcasts que son increíbles, se los recomiendo a todos los que puedan escucharlo. La verdad que a mí me ayudó, si bien todavía sigo en permanente cambio, y eso es lo bueno, eh, son excelentes. Y no los escuché una vez, los escucho varias veces, como para poder empezar a poner en práctica todo esto del cambio en uno mismo, de la motivación, de superar ciertas situaciones en la vida cotidiana de cada uno y que hoy nos encuentra hablando de los miedos, que cuando yo le dije a Pablo, Pablo, si querés, y Pablo con muy buena onda me dijo, sí, sí, dale, no hay problema, mirá que yo de los miedos no soy un especialista, y yo le digo, yo tampoco, pero creo que esto es lo bueno, ¿no? De esta manera empezar a hablar de algo que nos da miedo, pero sobreponernos a eso y poder empezar a charlar. Así que, sin más preámbulos, digamos, Pablo, presentate vos, habla de lo que quieras, y bueno, y arrancamos con todo. Bueno, antes que todo, te reitero el agradecimiento por la invitación, Osvaldo. La verdad que me sorprendió y la tomé con mucha alegría y gratitud. Y bueno, y saludo a todos los que nos están viendo y que se están tomando el tiempo hoy de escucharnos a nosotros dos y de qué tenemos para decirles. Como bien contabas, hago el podcast Manual para Sobrevivientes en la Rock and Pop. Es un proyecto que salió, les cuento, yo me dedico a lo que es el liderazgo y la espiritualidad consciente, soy coach ontológico, soy practitioner en PNL, hace muchísimos años que me dedico a ayudar a las personas a básicamente transformar la realidad en la que viven y bueno, esa es mi profesión. Al mismo tiempo dirijo lo que es el espacio de geometría sagrada, que es un lugar que también trabajamos con lo que es el desarrollo personal. Ahí ya no me encargo de la parte de dar los cursos y los talleres, sino que me encargo de que el negocio funcione y que todo marche viento en popa, o al menos intentarlo, al menos. Exactamente. Y sí, aunque sea eso. Esto es algo que hago hace muchos años, hace 10 años ya que me dedico a todo lo que es el desarrollo personal. Y el podcast salió en relación a una vez, ahora en cuarentena, un día se me ocurrió dar una clase gratuita porque veía que había mucha gente que andaba medio perdida y que necesitaba un poquito de orientación. Entonces dije, bueno, vamos a poner todo este conocimiento al servicio de la gente, porque en definitiva un poco creo que hay que democratizar un poco el conocimiento, ¿no? Como que hay que dejar de hacerlo elitista, que solamente podés acceder si pagás, y como que, bueno, nada, se me ocurrió hacer esta clase que estuvo muy buena, y que de ahí vino una productora de la Rock and Pop y me dijo, bueno, todo esto que estuviste hablando ahora lo tenemos que hacer un podcast para nuestra radio. Y fue algo muy loco porque, nada, es la radio que yo escuchaba de chico, o sea, la radio que escucho desde que soy pendejo. A mí me gusta mucho el rock y fue medio un sueño cumplido porque es algo que siempre había querido estar en la radio, pero no quería estar haciendo un programa, era como medio raro, ¿viste? Y bueno, a raíz de eso salió, claro, a raíz de esto salió este podcast que está, que está dándome muchas alegrías, muchas satisfacciones y que espero que a todos los que están escuchando lo puedan escuchar como escuchaste vos, porque creo que algo les va a quedar, no sé si mucho o poco, pero siento que siempre algo queda. Se me escucha bien ahí, ¿no? Sí, yo te escucho bárbaro. Al principio se había como medio desconectado un poco el audio, pero no, se escucha bárbaro. Perfecto, buenísimo. Y en relación al tema que hoy me invitaste y que yo te voy a invitar a que lo hablemos en conjunto, Sí. que es los miedos, nada, me parece que es un tema para charlar largo y tendido, porque bueno, al menos quien está de este lado del celular es una persona que tiene mucho miedo a muchas cosas, pero que siempre digo lo mismo, que cuando algo te da miedo es porque tenés que hacerlo, porque eso es un indicador clarísimo de que va a haber un crecimiento en vos, un crecimiento grande, ¿no? Un crecimiento exponencial. Así que cuando hablé del capítulo de los miedos, que fue a raíz de eso que me llamaste, ¿verdad? Sí, total. Fue a raíz de ese capítulo que digo, bueno,
vamos a hacer algo quizás distinto, si bien vos hablás, para contarle un poco a la gente, los podcasts de Pablo duran aproximadamente entre 9 y 10 minutos, pero da en la tecla. En el momento que estés pasando, da, por lo menos es lo que a mí me pasó cuando yo los escuché. De hecho, como dije anteriormente, los estuve escuchando más de una vez, porque un día los escuchás para una cosa, otro día los escuchás de otra, y la idea es empezar a ponerlo en práctica. Quiero aclararle a los que están escuchando y a los que próximamente van a escuchar, porque esto queda grabado en Instagram, que no vamos a tocar temas profundos sobre los miedos en cuanto a trastornos, en cuanto a fobias, en cuanto a patologías, no. Esta es una charla de los miedos en la vida cotidiana, de los miedos a tomar decisiones en cuanto a parejas, en cuanto a cambios de laburo, en cuanto a concretar un sueño, en cuanto a un proyecto, en cuanto a decirle a la persona que te gusta, acá estoy yo, me gustás, de todo, o sea, de todo lo que hablamos en la vida diaria, digamos, todo lo que nos impide el miedo, que, a ver, que es un estímulo, perdón, es una emoción. Y frente a esa emoción nosotros tenemos diferentes estímulos y respuestas, los cuales no nos vamos a meter en toda la parte, digamos, anatómico o cerebral, por así decirlo, pero me parece que lo que vamos a contar hoy en esta charla tendida, porque vamos a charlar sobre anécdotas de cada uno, y lo que a nosotros nos provocó en ese momento el tener miedo, porque no es solamente el tener miedo a la situación, sino el tener miedo al miedo. No sé qué pensás, Pablo, de esto. Totalmente. Muchas veces me pasó, pongo en contexto para que la gente, Sí. para que quienes están viendo, yo soy sobreviviente de Cromañón y después de Cromañón, a raíz de todo el estrés postraumático que esa situación generó, estuve mucho tiempo con mucho, como muy quedado, ¿viste? Con mucho miedo a vivir, con mucho miedo a que pasara algo en cualquier momento. Y también tenía esto, que debo reconocer que todavía me sigue pasando, cada vez en menor medida, pero me pasa que cuando las cosas empiezan a ir bien, enseguida me agarra el miedo de que algo empiece a ir mal, ¿no? Entonces como que también a veces como que me lo busco a mí mismo. Pero sí me pasó mucho cuando empecé, o sea, hubo un momento a los 4 o 5 años después de Cromañón que dije, basta, yo no puedo estar así, soy un pibe joven, mi familia está viva, mi familia está sana, mi hermana que había ido conmigo está sana, o sea, todo lo que me rodea estamos bien, yo tengo que hacer algo por mí. Entonces ahí empecé con todo lo que tiene que ver con desarrollo personal, empecé a estudiar programación neurolingüística, etcétera. Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de que, claro, que el miedo era una emoción y que me estaba paralizando, pero que no era la única manera de verlo, que había otras maneras de verlo. Entonces, me acuerdo que la persona que me estaba capacitando en ese entonces, se llama Emma Ferrari de Soto, ya no da más de programación neurolingüística, pero me dijo, vos al miedo podés empezar a verlo como un combustible, como algo que te empieza a generar alertas, ¿sí? Como indicadores de que algo puede andar mal, pero en vez de que te paralice, usarlo como combustible para ir en busca de aquellas cosas que tenés que ir para evitar que esas cosas que vos pensás que pueden pasar, pasen. Al principio me pareció como medio rebuscado, ¿no? Porque digo, bueno, no, pero si yo me quedo acá estoy bien, si salgo en busca de aquello que creo que va a ir mal, me va a pasar algo malo. Sí. Y la primera vez me costó un montón. Y después un poquito menos, y después un poquito menos, y después un poquito menos. Y a partir de ahí, cuando ya decidí que iba a ser coach y que quería ayudar a los demás, me empecé a dar cuenta que a todos los demás les pasaba lo mismo. Y esto, y venía mucho con esto, ¿no? O sea, identifico 3 grandes miedos. Uno es cuando tenés que cambiar de trabajo o querés emprender algo, que es uno de los miedos que más he elaborado. El otro cuando querés terminar una relación, el miedo a estar solo, o en su defecto, cuando querés empezar una relación y tenés miedo a todas esas cosas que pueden pasar. Y después está
el tema de el miedo a aceptarse a uno mismo en relación a su identidad sexual o a su identidad profesional o aquellas cosas que quieren. Ahora, con todo el auge de las redes, y que mucha gente quiere exponerse, aparece mucho ese miedo de, bueno, ¿cómo me van a ver? ¿Qué van a decir los demás? Así que bueno, esos son como 3 miedos muy puntuales que además yo me siento muy identificado porque es un miedo que tuve y que cada tanto me agarra, qué sé yo. O sea, quizás ya no me da miedo ir a decirle a la piba que me gusta, me gustás, y puedo hacerlo de maneras muy raras y originales, pero sí me puede pasar después de que tengo miedo de empezar una relación por todo lo que eso puede llevar de la confianza, la desconfianza o de lo que puede pasar en un futuro, ¿no? Así que bueno, nada, es un tema interesante. Se me ocurría, mientras vos me contabas de hablar de los miedos, preguntarte, vos, Osvaldo, ¿a qué cosas identificás ahora que tenés miedo? Y tocaste un punto, tocaste un punto al hueso, digamos, fuiste. No, mientras te escuchaba, a ver, creo que esto, el miedo a cambiar una situación, es decir, estar en la famosa burbuja, en la famosa zona de confort y decir, bueno, salgo de acá y ¿cómo hago para salir? Porque el miedo va a estar siempre para salir, para querer cambiar una situación de uno mismo. Pongamos, ahí dicen Chan en el caso, pongamos a la... hay algunos que me conocen acá. Pongamos a las personas un poco en contexto, el miedo es, como bien dijimos antes, es una emoción y que es real o imaginario. Nosotros en realidad tenemos miedo a esto, ¿no? Por ejemplo, a eh, cambiar de trabajo, pero tememos ciertas cosas y que no sea para nosotros y que hayamos cambiado porque, no sé, nos calentamos con una situación o que de verdad que queremos cambiar y hacer algo distinto y no podemos, pero no es que no podemos, la capacidad la tenemos, podemos, pero siempre está ese miedo que nos frena, nos paraliza, nos dice, pará, como vos decís, la advertencia. Y está buenísimo, el tema es, bueno, que el miedo esté al lado mío, no que el miedo me sobrepase, ni tampoco subestimarlo, porque después hay ciertos momentos que, no digo que está bueno, es más, a ver, hice una encuesta en Instagram sobre si el Bien, miedo perjudica, beneficia o ambas cosas. sí. En Y las cómo dos salió? encuestas, porque la hice en dos Instagram distintos, nadie puso que beneficia. Nadie. Claro. Todos, todos estaban entre que perjudica y ambas cosas. Que para mí, en cierta manera, el miedo está en ambas cosas, ya que te beneficia en el sentido que vos digas, bueno, es un sentido de alerta, es un sentido bueno, fíjate acá, qué pasa, te tiene ahí en, ¿cómo es que se dice? Te mantiene, sí, Atento. te mantiene atento, exacto. Y después está la otra parte de decir, bueno, te perjudica que si vos le empezás a tener miedo a todo, entonces me parece que no vas a moverte nunca de donde estás. Yo un miedo grande, un gran miedo que tengo es al éxito, por ejemplo. Pero al Uh, éxito de esto, ¿no? De disfrutar lo que uno hace y no tirarse abajo y decir, pará, yo estoy para esto. ¿Por qué tengo que hacer lo otro? ¿Por qué esto me tira para lo otro? Como decía Javi recién, alerta, Nati, el punto es que no te paralice. Voy leyendo más o menos eh, para también estar, porque a veces se me van algunos comentarios. Pero bien. esto, ¿no? Del miedo, vos digo que viviste esto de Cromañón, pasaste por un gran estrés postraumático, un gran miedo frente a cualquier cosa que quizás querías emprender después de esto, y hoy por hoy estás emprendiendo y yo te escuchaba hoy en Instagram también que estabas un poco enojado con los emprendedores, pero que se entienda bien, ahora vos lo vas a explicar igual. Sí. Eh,
encontrar, digo, bueno, como acá dice Nadia, encontrar el equilibrio entre el estado de alerta y las consecuencias. Ni lo que, como dije antes, ni subestimar al miedo, ni tampoco, eh, digamos, todo el Hacerlo un tiempo. enemigo. Exactamente, como ahora un poco que pasa con, como vos decías, con las redes sociales. Bueno, acá pasa que hay, no sé, no por meterme no me voy a meter en política, no me voy a meter en el coronavirus, ni mucho menos, pero tengo como un pensamiento de, bueno, todo el tiempo estamos leyendo, escuchando y todo el tiempo sembrando miedo con lo que leemos y escuchamos y al mismo tiempo adoptando ese miedo que después es la importancia que nosotros le damos a esa situación. Y ahí me Tal parece cual, que está el mismo. tal cual. Además, hay como una manera que al menos a mí me empezó a pasar, que fue cuando, bueno, cuando yo empiezo a detectar que hay algo que me da miedo, hay señales de alerta. Ok, esto puede andar mal, esto tenés que tener cuidado. Bueno, en vez de tenerle miedo a esas cosas, empezá a tenerle respeto. ¿Sí? Respeto, empezá a Exacto. tener respeto. Por ejemplo, esta situación que estamos viviendo como pandemia, ¿no? La cuestión de salir a la calle, de estar en contacto con la gente, bueno, no tengas miedo, tenés respeto. ¿Eso qué significa? Que te tenés que cuidar, que tenés que mantener la distancia, etcétera, todos los consejos que nos pueden dar los que supuestamente saben. Ahora, si uno vive con miedo, lo que hacemos es, primero, estamos generando adrenalina todo el tiempo. Eso es lo que hace que nuestras defensas bajen, porque nuestro cerebro está continuamente emitiendo y estando en estado de alerta, no descansa, no se relaja nunca. Nuestras defensas bajan. Por lo tanto, estamos más permeables a que las cosas que no queremos que nos pasen, nos pasen. ¿Sí? Entonces, así como con que este sería como el ejemplo más claro, porque es el que nos abarca a todos como humanidad en este momento, está en otros lados también. ¿Querés cambiar de trabajo? Bueno, me da miedo que ir a un lugar y que al final el lugar sea una cagada, que el ambiente sea una cagada, que me paguen menos, que mi jefe sea un choto, no sé, lo que sea, no importa. Bien, empecé a tener respeto a esas cosas. Entonces empecé a estar atento, bueno, a ver, me voy a cambiar de trabajo, bueno, voy a ver cómo es el ambiente, voy a ver cómo puedo yo empezar a meterme en este lugar para que si realmente pasa eso, que como decimos siempre, el miedo es imaginario, porque en realidad estamos hablando de cosas que son supuestas, que van a pasar en un futuro, de las cuales no tengo ni idea que va a pasar o no. Entonces, bueno, si yo veo que hay una alerta de todo eso, bueno, perfecto. ¿Cómo ya con mis recursos voy a ir y voy a encarar esos posibles? Porque seguramente a lo mejor llegas a un nuevo laburo y el jefe que te sonrió, todo muy lindo en la entrevista, después es un choto. Puede pasar, seguramente pase. En muchos lados, a muchas personas conozco que le ha pasado. Pero si vos ya vas con esa alerta y vas predispuesto a sortear esa posible dificultad, ya no va a ser miedo, sino que vos estás todo el tiempo en pleno control de tus recursos. Lo mismo en una relación. Hoy justo el episodio del podcast hablaba de las relaciones, del amor y el desamor, y lo mismo en una relación. Cuando empezás una relación, bueno, en vez de tener miedo a lo que vos puede pasar, empezá a tener respeto a las alertas, ¿sí? Si vos ves que tenés actitudes de tu pareja que no te gustan, bueno, tenerlas en cuenta, no las minimices, como tampoco maximices aquellas que sí te gustan. Que quizás al principio cuando uno está medio enganchado o enamorado, como que cuesta bastante, ¿no? Como que uno siempre ve todo lo positivo y lo negativo lo deja pasar. Bueno, pero si tenés miedo, empezá a observar. Y yo creo que una de las cosas que más me sirvió fue esto, de la observación y el respeto. Como empezar a cambiar, bueno, a ver, hay una alerta, perfecto, la miro, ¿no? La miro, la observo, le tengo respeto y desde ahí empiezo a trabajar a ver cómo puedo ir yo en busca de lo que quiero y mientras voy en busca de lo que quiero, evito que pase aquello que, que estoy, a lo cual le temo. Acá nos están preguntando si eso podría hacerse responsable de esas alertas. Bueno, vos ya, Osval, me venís escuchando, yo siempre hablo de que siempre somos responsables de absolutamente todo lo que De pasa hacerse en nuestras cargo. vidas, ¿no? Exactamente, hacerse cargo. Para mí es algo que es crucial. Vos recién decías, bueno, a mí me da miedo el éxito, es un miedo que tuve.
y no sé si no lo sigo teniendo a veces porque a raíz de algunos ciertos episodios que me fueron pasando estos últimos meses, digo, me parece que todavía sigo teniendo miedo al éxito. Y también es algo re raro porque por lo general la gente te va a decir que no, bueno, miedo es a miedo a fracasar, ¿no? A que te vaya mal, a que la gente se ría de vos, a que, no sé, a invertir dinero y perderlo, a quedarte en la calle, no sé, etcétera. Pero el miedo al miedo al éxito es algo que es muy frecuente y que yo te diría que es mucho más común que, o al menos con la gente que trabajé, que el miedo al fracaso. Porque el miedo al fracaso reside en ideales de imágenes que nos armamos en la cabeza, de esto, ¿no? De la gente apuntándonos con un dedo, riéndose, uno pasando vergüenza, qué sé yo. Pero el miedo al éxito, uno no lo puede pasar a una imagen. Es algo que es más interno, ¿no? Es como Es que... que, sí, perdón, perdón. Pablo, perdón, te corté. Es que somos tan, o por lo menos creamos en nuestra cabeza, como vos decís, a veces tantas cosas que en su momento no las vemos, tantas cosas negativas, que esas cosas negativas hacen decir, bueno, pará, me está pasando algo bueno y bueno, ahora me tiene que pasar algo malo, porque no puede ser, no me puede pasar algo bueno el lunes a la mañana. El martes o el lunes a la tarde y algo tiene que venir, algo me está avisando esto, entonces creamos historias, creamos situaciones en nuestra cabeza que dicen, bueno, hoy me pasa esto, mañana me tiene que pasar algo malo. Y no es que cuando te pasa algo malo, mañana te va a pasar algo bueno. Fíjate cómo nosotros creamos nuestras propias situaciones siempre ligado a la negatividad, siempre ligado a lo Exacto, malo. exacto. Eso quería meter bocado para no después olvidarme. Sí. No, es que es real, es que es así, o sea, vos hablas con la gente y un poco a mí se me dio en un punto como para empezar a desanudarlo, ¿no? De dónde viene esta cosa que tenemos, porque no es de todas las culturas. Y sí, como bien dicen por acá, tiene que ver con la autoestima y es carencia, pero tiene que ver mucho con la educación que hemos recibido. Porque si vos te parás en otras culturas, como por ejemplo la estadounidense, no tienen miedo al éxito. Porque ellos ya nacen con esto del objetivo, de la cuestión hacia dónde va, de que siempre están apuntados al sueño americano, etcétera. Hablas con gente de otros países, no sé, Alemania, me ha pasado mucho de hablar con gente de Alemania, con gente de Holanda, ellos no les pasa eso. A nosotros nos pasa porque fuimos educados con una cultura judeo-cristiana de la culpa, en la cual continuamente, si algo recibís bueno, tenés que tener algo malo. Y como ya está tan, pero tan programado, no solo en nuestro cerebro, ya viene programado de generación en generación en generación. Entonces, ya es algo que nosotros nacemos con eso, ¿sí? Entonces, como bien dice acá, que son sociedades distintas, ideologías muy distintas, a nosotros el miedo al éxito es algo muy, pero muy normal. ¿Por qué? Porque tenemos la carencia de experimentar el éxito constante. O sea, para nosotros el éxito es circunstancial. Por ejemplo, me rompí el culo estudiando, les pido perdón a todo el mundo, pero vivo diciendo malas palabras y no lo voy a cambiar a los 36 años de edad. Me rompo el culo estudiando, perfecto. Como me rompí el culo estudiando, ahora llego, me saqué un 10, perfecto. Éxito, circunstancial. ¿Por qué? Porque ahora me vuelvo a romper el culo estudiando y seguramente en el próximo parcial me saque un 2, porque no, yo voy a promocionar una materia, no, ni de casualidad. ¿Sí? O sea, nosotros estamos experimentando el éxito de manera circunstancial. Y eso hace que también nos dé mucho miedo. Porque automáticamente también llegás a un lugar al cual querías llegar y después empieza, bueno, ¿cómo me mantengo? ¿Cómo lo sostengo? Y también las autoexigencias que tenemos nuestras y de nuestro entorno, ¿no? Bueno, ahora que llegué acá, ahora yo tengo que cumplir con la expectativa de estar acá, por lo tanto, ¿qué pasa si yo ahora no me puedo sostener en este lugar y me caigo? Y si vos escuchás a los artistas o a los deportistas de elite, siempre te van a decir lo mismo, que lo difícil no es lograr el éxito, que lo difícil es mantenerse. Tenerlo. ¿Y por qué? ¿Y por qué es difícil mantenerse? Por el miedo.
porque continuamente empezás a batallar con la cabeza de, bueno, ahora me va a ir mal, ahora la voy a cagar. Y obviamente, los que no estamos preparados, y seguramente en algún momento la cagamos. O sea, yo la cago, y no te voy a decir la vivo cagando, pero me pasa. O sea, Es que, me pasa y... Decime. me parece, Pablo, que hay también esto como vos decías antes, es sobreponerse continuamente al obstáculo. O sea, parece que todos los días, cada cosa que haces, cada cosa que emprendés, cada decisión que tomás, cada palabra que decís, te ponen un palo en la rueda. No Sí, sí. sabes, obviamente, te lo, en realidad no te lo ponen, te lo pones vos. Porque siempre estamos hablando de un otro, más allá de esto que vos decías antes, te contrata un jefe que parece que aparenta ser una cosa y después resulta ser otra, y vos estás con miedo, como diciendo, bueno, si no hago tal cosa, me va a echar o me va, no sé, a suspender, y y esto que vos decías también de generaciones anteriores, y está buenísimo que lo podamos charlar nosotros en esta generación, en esta época, porque es un punto de inflexión, es un antes y un después. Me parece que nosotros en esta generación vinimos como para, bueno, tratar de romper con todos los mandatos, exactamente, tratando de romper con todos los mandatos y poder inculcar a las generaciones siguientes lo que nosotros vivimos, nuestras experiencias, nuestra manera de ver las cosas. Eh, Exactamente. Sí, ahí no me colgué leyendo. no hay problema. Vos justo también dijiste algo muy importante, porque, perdón, No, no, está eh, bien. nosotros cuando estamos en este lugar en el cual algo nos da miedo, también funcionamos mucho en base al miedo. Vos fíjate que mucha gente, vos hablás con estudiantes, quizás no tanto de la facultad, pero sí de primaria y secundaria, ellos estudian para no reprobar, por las consecuencias que trae el hecho que te reprueben. Hablas con la gente que va al trabajo, la gente no va al trabajo para llegar, no llega temprano al trabajo para cumplir con su deber o en su defecto para hacer algo que le gusta. Lo hace para no ser sancionado, no ser percibido, que no lo rajen, ¿sí? Entonces, como que también nos educaron a vivir en base al miedo. Entonces es lógico que tengamos miedo de absolutamente todo, ¿no? Más allá de que hay un contexto en el cual te genera temor, no sé, salir a caminar de noche a la calle, si a un hombre le da miedo, a una piba ni hablar, vivimos en una ciudad donde hay cosas que hay peligros, amenazas constantes que son reales, hay muchísima cuestión donde también, como bien dice acá Gaby, actuamos más por miedo que por deseo. Actuamos por más miedo a que no nos pase algo que por el deseo de que queremos que nos pase otra cosa. Por Y eso no hay ahí, disfrute. por eso no hay disfrute, por eso no hay gozo, por eso no hay esta cosa de decir, bueno, llegué, me lo merezco, y ahora como me lo merezco y como llegué, porque si llegué una vez, es evidente que si llegué es porque este lugar era para mí, bueno, ahora me voy a quedar acá y como me voy a quedar acá lo voy a disfrutar. Hace poco, mira, voy a contar una infidencia. Amo a mis viejos, son mis pilares, pero tienen sus creencias. A raíz de todo esto de la pandemia, en mi negocio, en el espacio de Geometría Sagrada, nos empezó a ir muy bien, muy bien. Pero ¿qué pasa? No es que nos fue muy bien porque hubo una pandemia. Nos fue muy bien porque hubo un trabajo previo de 6 años en el cual, cuando en la pandemia surgió todo lo de hacer cursos online, bueno, nosotros ya veníamos haciéndolo hace 6 años, entonces era clarísimo que íbamos a quedar como referentes enseguida. ¿Por qué? Porque estábamos adelantados a todo el mundo, ¿sí? Charlando en una cena o un almuerzo con ellos, no me acuerdo, él en un momento me dice, bueno, sí, pero vos tenés que tener en cuenta que ahora es la pandemia, pero cuando la pandemia no se vaya, esto va a volver a como estaba antes. No, señor, no. Ese es su miedo de que a usted, que a mí me vaya mal, o de que yo vuelva al lugar en el que estaba. No, tengo todos los recursos para que, así como me adapté a esto, es más, empecé a adaptarme sin pensar en algún momento de que esto iba a pasar.
cuando esto suceda, volver a seguir generando para que me siga yendo bien. Entonces, fíjate cómo a veces, si uno no está muy bien plantado, porque te lo digo, así como esta vez dije, no, hace 4 o 5 años atrás hubiese dicho, sí, tienes razón, y empezaba a ya preocuparme por lo que iba a pasar, vaya a saber cuándo, porque no sabemos nunca cuándo va a terminar esto, Sí, es que, lamentablemente, ¿no? sí, es Pero que entonces, decime. sí, perdón, Pablo. No, con esto que decía, yo creo que también acá está muy en cuenta la importancia que vos les das, primero a lo que te dicen, segundo a la vulnerabilidad que vos manejás, que todo es trabajo, obvio, que todo es laburo interno. Y tercero, a la importancia del miedo, porque como vos decís, hace 4 o 5 años si a mí me decían esto, y lo más probable es que yo me hubiese quedado en el mismo lugar donde estaba. Pero ahora estás plantado en otro lado, estás con un laburo importante de desarrollo personal, bueno, que te llevó a hacer también todo esto de geometría sagrada, de los podcasts, y bueno, y ser coach, y te llevó a profesionalizarte desde otro lado, y eso está buenísimo, pero para poder, digo, lograr esto, para todos los que nos están también escuchando, hay que tener un laburo interno, hay que laburar con nosotros mismos. Y esto no estamos diciéndoselo nosotros porque tenemos la verdad absoluta, para nada. Pero para poder trabajar los miedos, para poder trabajar cualquier tipo de, la confianza, para poder trabajar cualquier tipo de emoción que se nos presente en cualquier ámbito o situación de nuestra vida, si no hacemos y no porque soy counselor, acá están escuchando psicólogos, están escuchando personas que no tienen nada que ver con la psicología o con el coaching o con lo que fuese, si nosotros no enfrentamos de alguna manera el miedo y no hacemos un laburo interno, y parece que estoy en cadena nacional hablando, pero es así, digo, si nosotros no lo enfrentamos y no nos enfrentamos a nosotros mismos, lo más probable es que siempre nos quedemos en el mismo lugar, siempre tengamos el mismo miedo a la misma cosa y nunca podamos salir de ahí. Está la persona que se acostumbró a esa modalidad o esa situación de vida, y está la otra persona que por miedo a lo que piense el otro, por miedo a lo que me digan, por miedo a, no, pero yo no puedo hacer esto porque si no, que el fin no justifique el medio. Porque si el fin justifica el medio, entonces yo todo lo que hago y está bien, y capaz que no está bien. ¿Vos estás disfrutando de esa manera que vos lo estás haciendo? Lo más probable es que no. Pero lo hacés ¿por qué? Para no reprobar, para que no te juzguen, para que no te, bueno, solamente eso. Exacto. Recién decían por ahí que nosotros tenemos unas herramientas distintas a las personas de hace 40, 50 años atrás. Y es cierto. Por eso es que nuestra generación, yo creo que casi que tiene la obligación de empezar a cortar con todas estas cosas. A ver, como decíamos antes, hay muchas cosas que nos van a seguir dando miedo, ¿sí? Hay muchas cosas que como sociedad no podemos cambiar y que es lógico que te generen temor, ¿sí? Ahora, hay muchas otras que no. Hay muchas otras que las podemos cambiar, que las podemos desconstruir, que las podemos empezar a analizar desde otro lugar. A mí me pasa mucho cuando hablo con emprendedores, que es lo que suelo más trabajar en sesiones de coaching, que muchos me dicen, no, mirá, yo quiero empezar, quiero trabajar por mi cuenta, pero la verdad que tengo miedo de que me vaya mal. Y cuando empiezas a desanudar qué es que me vaya mal, siempre es la mirada de algún familiar, el qué dirán de algún amigo, o las expectativas que uno tiene de sí mismo, ¿sí? O sea, si yo tengo las expectativas mías de que yo tengo que, no sé, el día de mañana, mi podcast tiene que ser el más escuchado del mundo, y obviamente voy a tener miedo de que me vaya mal, porque mis expectativas son muy altas. Ahora, si yo me hago acorde a mis expectativas y digo, bueno, la verdad que lo que hago, lo comunico, siento que le puede ayudar a alguien, con que le ayude a una persona, ya estoy contento, listo, perfecto. La expectativa baja, uno lo hace desde otro lugar y lo puede disfrutar muchísimo, ¿sí? Ahora, es como que siempre estamos en función a la mirada ajena
por eso es que yo a veces digo como que hay como tres maneras de vivir el miedo. Como un fantasma que te está acechando a la noche para decirte que todo te va a salir mal y que todo el mundo se va a reír de vos. El miedo como barrera para decirte ojo con lo que viene, o el miedo como una cadena que te detiene, ¿no? Seguramente haya más y quizás aquellas personas que estudian más en psicología lo pueden definir de otra manera, pero a mí me gusta mirarlo como desde esos tres lugares. Y tanto el que te detiene, como el que es fantasma, como la barrera, si uno lo gestiona y empieza a gestionar eh, todas esas sensaciones corporales, porque la sensación corporal es exactamente la misma, ¿sí? O sea, uno sigue sintiendo la misma sensación corporal, que es la adrenalina, el pecho, la garganta que se cierra, los jugos Mirá, gástricos en el estómago, o sea, como que más o menos todos sentimos el miedo de maneras muy similares. Después, bueno, lo empezamos a disfrazar con un montón de otras cosas que nos pasan y de repente podemos terminar duro del cuello, ¿no? Pero por lo general, el sí, miedo, sí. el químico es exactamente el mismo. Entonces, cuando nosotros podemos identificar esas sensaciones que nos dan miedo, y eso lo podemos usar como combustible para accionar, ya cambia. Ya cambia porque es bueno, toda esta energía que estoy teniendo adentro, bueno, la voy a empezar a usar para ir por eso. Como decíamos antes, ¿no? Para buscar el trabajo, para ir a la entrevista, para ir a presentar, para presentarle un proyecto a mi jefe o pedirle aumento, para decirle a la piba que me gusta, o para terminar una relación, o lo que fuese. Eh, es como que ahí es donde podemos decir, esto es un aliado. Esto es un aliado. Ahora dejó de ser, es un enemigo y empieza a ser un aliado. Un amigo. Está acá conmigo, convive, no vamos a dejar de tener miedo a hacer cosas. Sería como pensar que vamos a convertirnos en robots. No nos vamos a convertir en robots. Por más desarrollo personal y por más cosas que hagas, ¿no? Lo que sí va a pasar es que vas a empezar a verlo como, bueno, a ver, esto me da miedo, ok, ¿qué tengo que observar de esta situación? Bueno, tal y tal barrera. ¿Y qué puedo hacer yo con mis recursos para que esta y esta barrera las pueda sobrepasar? Bueno, puedo hacer todas estas cosas, listo, perfecto. Voy para adelante. Pasé las barreras, obviamente aparecen nuevas, y así, porque de eso se trata un poco la vida, pero cuando lo empezamos a gestionar desde ese lugar, yo creo que cambia un montón, pero muchísimo, ¿eh? Porque ya es como que se empieza a hacer vacío dentro nuestro y empieza a haber lugar para el gozo, para el disfrute, para validarnos a nosotros mismos, para entender que sí. No sé, es como, es muy fácil también darte cuenta cómo estás actuando, porque cuando a alguien le preguntas, y les pregunto a todos los que nos están viendo, piensen en cualquier cosa que estén haciendo ahora y díganme si la están haciendo desde el miedo o desde el deseo. Y la gran mayoría me va a decir, no, todo esto lo estoy haciendo desde el miedo. Bueno, reinterpretalo. Reinterpretalo y vas a ver, pero te puedo asegurar de que a partir de ahora vas a empezar a darte cuenta de cosas que antes no te estabas dando cuenta. E incluso vas a hacer las cosas mejores, porque ya no lo vas a hacer con el miedo de hacerlo mal, sino vas a darte a vos la posibilidad de hacerlo bien. Ya hay un cambio Sí, fantástico. es un cambio rotundo, más que nada por esto que decíamos recién de la importancia que nosotros le damos al miedo. El miedo sirve como advertencia, si nosotros le damos más lugar del que merece, se empieza a convertir en frustrar los deseos, frustrar las ambiciones, en paralizar, como vos decías antes, en dolor de los músculos, de cuello, bueno, todas las emociones o todas las situaciones que causan en nuestro cuerpo el miedo. Me parece que es importante esto que estás diciendo. Nosotros, desde el lado del counseling, tratamos de que la persona se explore a sí misma y con los recursos que tiene, acompañar a la persona para explorarse, desarrollar sus potencialidades, de la manera en que ellos puedan identificar lo que les está pasando. Me parece que para identificar el miedo, así como vos dijiste antes, es bueno ver su historia, ver el origen, de dónde sale, por qué yo me acerco ante tal situación y empiezo a tener miedo. O empiezo se me cierra la garganta,
o esto de los jugos, o de la adrenalina, o la ansiedad que empiezo a tener mediante la situación que estoy viviendo, que tiene que ver también con el miedo. Es una situación, es una emoción, como ya dijimos, pero es temor, el temor permanente a cambiar de laburo, a decirle a la persona que me gusta, que realmente me gusta, o a terminar una relación, o a concretar un sueño, o a concretar un objetivo, lo que fuese, en el ámbito que fuese. Por eso no queríamos meternos tanto con el tema de psicología, porque el miedo encierra mucho, cuando le das mucha importancia, en donde aparecen las fobias, en donde aparecen los trastornos, en donde aparecen muchas cosas que nosotros no estamos en este momento capacitados como para meternos en ese ámbito. Entonces, exacto, humildemente decirles desde acá que cuando tengan, como dijo Pablo antes y como venimos diciendo en todos estos, en este vivo que estamos haciendo, que cuando tengan un miedo sobre algo, lo identifiquen o simplemente lo bajen a papel y digan, bueno, anoto a qué le tengo miedo. ¿Le tengo miedo a esto? Lo anoto. Bueno, ¿por qué? ¿De dónde viene? Pero para eso, como digo, hay que hacer un laburo. Yo vivo laburando permanentemente conmigo mismo, bueno, Pablo seguramente también. Me parece que es un laburo constante, porque si no es como, bueno, nosotros decimos esto y bueno, y ya está, cerramos el coso, cerramos el vivo y bueno, bien, gracias. No, esto es un laburo constante. La constancia es algo que toda la vida me costó, toda la vida ser constante en ciertas situaciones de mi vida, y que de a poco la voy trabajando como para que después no sea un miedo, no sea el miedo a estar mejor, a disfrutar del éxito, pero como vos decís, hay que identificarlo, si no es acompañar ese miedo, tenerlo al lado nuestro, ni minimizarlo ni maximizarlo. Exacto. Y algo más que me vino a la mente, y que tiene que ver con empezar a identificar cómo generamos miedo. Y esto el día que lo aprendí fue fantástico. Nosotros, los seres humanos, representamos el mundo, la realidad que nos rodea, de tres maneras distintas. Por medio de lo visual, por medio de lo auditivo, por medio de lo kinestésico. ¿Sí? Entonces, vos hablás con alguien que te dice, no, tengo que ir a pedirle un aumento a mi jefe. Tengo miedo. Bueno, ¿cómo generas miedo? No, tengo miedo. No, pero ¿cómo lo generás? Bueno, y así puedes estar un rato hasta que la persona se empieza a meter en el cómo lo hago. Y te vas a dar cuenta que siempre está proyectando una imagen o un sonido o una sensación. Por lo general es más una imagen o un sonido. ¿Sí? Entonces, cuando vos empezás a darte cuenta que en realidad lo que estás haciendo es imaginando, porque es una imaginación, que y de repente te debe decir, no, sí, en realidad lo que estoy viendo es a mí mismo yendo a hablar con mi jefe y mi jefe haciéndome que no con la cabeza y haciéndome así con el dedo para que me vaya. Bueno, ahí hay una imagen. Esa imagen, si vos le sacás color, le sacás brillo, la haces chiquita, o el sonido que escuchas, no, lo que estoy escuchando es a mi papá diciéndome que soy un forro y que nunca voy a lograr nada en la vida porque es lo que me dijo. Bueno, esa voz, modificala. Ponele la voz del Pato Donald, ¿sí? Hacela bajita. Empezá a jugar con tu imaginación, porque en realidad es el cerebro, o sea, es todo inventado. Cuando nosotros empezamos a identificar cómo generamos miedo y ese cómo lo cambiamos, automáticamente, pero automáticamente el miedo disminuye, la sensación corporal disminuye y por lo tanto se genera ese vacío que te hablaba antes para buscar nuestros propios recursos y al mismo tiempo empezar a disfrutar de lo que estamos haciendo. Hubo algo que me pasó que estuvo muy bueno, que hace un par de semanas atrás trabajaba con una piba que justamente tenía que hacer esto.
tenía que ir a hacer una presentación. Y me decía, no, Pablo, tengo miedo, estábamos trabajando en eso. Tengo miedo, pero ¿de qué tenés miedo? No, tengo miedo porque me imagino a todo el mundo escuchándome en el Zoom y que cuando yo hable, de repente me decía que me agarre tos y me agarre catarro y me imagino que la gente se va a empezar a reír. Y empezamos a trabajar con eso, con programación neurolingüística se puede trabajar mucho eso. Empezamos a trabajar eso y ella empezó a desarmar esa imagen, la empezó a borrar y empezó a escucharse a sí misma, empezó a escuchar a la gente que la rodeaba, empezó a escuchar a la gente que le dijo, loca, hace esto, que sos una genia en lo que estás haciendo. Y empezamos a trabajar en esos recursos. ¿Para qué? Para que el cerebro, en vez de estar proyectando pelotudeces, empiece a proyectar lo que realmente necesita, que es recursos internos, fuerza, y desde ahí me escribió a la semana y me dijo, estuvo buenísimo. Esto estuvo buenísimo. Hoy, sin ir más lejos, antes de empezar el live de hoy, todavía no respondí el mensaje, pero creo que está acá. Me escribe una chica y me dice, no, porque mi hijo, que le costaba dormir de noche, escuchó tu podcast y se fue a dormir haciendo las estrategias que vos decías, y le dijo, no, más ya hice lo que escuché en el podcast y ya está. Y justamente es eso, es identificar cómo generamos miedo y desde ahí entenderlo, como decíamos antes, ¿no? Observarlo, darnos cuenta para qué está ahí en nuestras vidas e ir con todo para cambiarlo, porque la realidad es que, como decíamos antes, no vamos a dejar de tener miedo. Vamos a dejar de tener miedo a eso, vamos a tener miedo a una cosa nueva, porque el cerebro siempre va a temer a lo nuevo, el cerebro aprende lo diferente, pero ama lo familiar. Eso significa que todo el tiempo está buscando estar en una zona de confort, pero aprende cuando sale de la zona de confort. Entonces, si nosotros dejamos de idealizar al miedo como un fantasma o como un enemigo y lo empezamos a usar como un amigo y empezamos a darnos cuenta cómo generamos miedo, yo te puedo asegurar de que tenemos tranquilamente el 70% del partido ganado. Y no te digo el 100, porque hay siempre cosas que no dependen de nosotros y que eso tiene que ver con la confianza, ¿no? Que sería otro tema para otro live, ¿no? Cómo confiar. Para otro live. Para otro live. Sí, pero bueno, totalmente. eso es lo que puedo aportar como para cerrar con el tema. No, está buenísimo todo lo que, creo que todo lo que charlamos hoy me parece que siempre va a quedar algo de lo que vos mencionabas recién, esto de el miedo siempre va a estar en cualquier situación. Lo que pasa que como el cerebro adopta esas situaciones familiares y dice, acá estoy bien, ¿por qué me voy a ir de acá? Si acá estoy cómodo, acá estoy tranquilo, le sigo teniendo miedo a esto y bueno, le voy a seguir teniendo miedo, no quiero salir de ahí. Y ahí está el inconveniente, que nunca, siempre hay una frase que dice, del otro lado del miedo hay algo mejor. Y siempre hay algo mejor, porque nosotros cambiamos. La persona que cree que no está bien el cambio es porque va a tener miedo toda la vida. Y eso es lo que nosotros tratamos en este vivo de alguna manera, llegar como vos le llegaste a este chico donde hizo la tarea y dijo, bueno, mamá, ya hice la tarea, ya hice lo de los podcasts, pero está bueno esto de tratar de llegar a cuanta más cantidad de personas podamos llegar para que puedan conocer y entender esto, porque en todas las situaciones no estamos hablando de algo que nadie vivió, estamos hablando de situaciones que pasan en la vida diaria y me parece que es súper importante este tema para cualquier cosa, para cualquier ámbito, no estamos diciendo nada raro ni nada que mañana no van a poder hacer, pero tienen que estar, como vos decís, agarrar esa situación de miedo y transformarla, transmutar. Si no, es muy difícil transmutarla. Si no, es muy difícil querer ir a buscar un laburo nuevo, querer decirle a esa persona que me gusta, querer terminar con esa persona, porque las cosas no dan más, y siempre desde el lado del miedo. Que como vos decís, tenerle respeto,
porque es un estado de alerta. El estado de alerta, el respeto es lo que a nosotros nos beneficia. Ahora, si ese estado de alerta lo transformamos en que todos los días creamos y hacemos más grande ese estado de alerta, y ahí ya directamente nos perjudica y nunca vamos a tener, o nunca vamos a creer nosotros que tenemos la capacidad para poder cambiar esa situación. Porque todo el mundo le tiene miedo, como vos dijiste, todo el mundo le tiene miedo al cambio. Nadie quiere como decir, bueno, pero pará, si estoy acá. No, lo importante es el cambio, en cuanto uno mismo lo trabaje y lo desee y tenga ganas de hacerlo. Pero sin más palabras, Pablo, de vuelta, no sé qué hora estamos, no tengo ni idea porque tengo el celular ahí. Estaba mirando justo, creo que nos quedan 3 minutos de live, así que si me dejas, voy Perfecto. a dar la estrategia que ya que tanto hablé del podcast, la comparto como para todos. Adelante. Amigos, pensar en la misión o el sueño que tenemos o aquello que queremos lograr y las acciones que tenemos que hacer para alcanzarlas. Después concentrarnos en eso que da miedo y empezar a sentirlo en el cuerpo. Utilizar toda esa energía de miedo para que sea como un combustible, pensarlo como un combustible que te va a encender para ir en pos de aquello. Y a mí algo que me gusta mucho es tener una frase de cabecera, y cuando algo me da mucho miedo antes de hacerlo, que es algo que hago mucho antes de grabar, por lo general me da bastante cagazo que me salga mal, es ponerme a saltar. O sea, pienso en esa frase, salto y me mando adentro del estudio para que las cosas salgan. Así que esa es la estrategia que aprendí de chico, o aprendí hace 10 años, todavía sigo siendo un pibe, que aprendí hace 10 años atrás y que todavía me sigue funcionando, y cuando la comparto con los demás también, así que bueno, me animo hoy a compartirla. Y también aprovecho para agradecerte por el espacio y por la invitación, porque la verdad la pasé joya y creo que hemos aprendido uno del otro, y ojalá que también quienes nos están mirando hayan tomado, aunque sea un poquito, de lo que estuvimos hablando. Gracias, Pablo, en serio, yo estaba, no te digo que estaba recontra, perdón por la palabra, pero estaba recontra cagado porque vos tenías una experiencia en esto impresionante, y digo, y bueno, el miedo, ¿no? ¿Estaré a la altura de poder hablar con Pablo? Porque Por como favor, sí. les cuento a la gente, nosotros solamente hablamos por mensaje, en ningún momento nosotros no hablamos por mensaje hace dos semanas, creo que fue 2, 3 semanas, Sí. y nada más, no es que acá nos conocemos de otro lado, no, en algún momento en la cancha nos vamos a cruzar, pero Obvio. no es que no nos conocemos de otro lugar, así que agradecerles a los que pudieron estar en el vivo, esto igualmente queda grabado en Instagram, espero que podamos hacer más vivos juntos o algo. Vamos por el 2, de una, me encantó, vamos por el 2. Buenísimo. De vuelta, como te dije, agradecerte y bueno, cualquier cosa que los que están escuchando, cualquier cosa que necesiten, le hablan a Pablo por privado, por favor, les pido de verdad, escuchen los podcasts. Manual para Sobrevivientes, escúchenlos porque son excelentes, son 9, 10 minutos de su vida, que los tienen, pero eligen no hacerlo. Entonces, por favor, escuchen, de verdad. Gracias, Pablo. De acá, bueno, parece que como que estamos en un estudio, pero en realidad estamos cada uno en su casa, ¿no? Pero No, cada uno en su casa, sí. siempre me gusta Y decir no, esas cosas. y no giro la cámara para allá porque todavía estoy en plena mudanza, así que no te puedo asegurar el quilombo que sí. No pasa nada, tranqui. Ahí está avisando que quedan 25 segundos. Bueno, un abrazo Pablo, enorme. Gracias por el gracias. espacio. No, gracias a vos. Te mando un Hacemos abrazo el grande. segundo. Promesa. Dale. Dale. Abrazo Buenísimo. para todos, chicos. Que estén bien y que tengan una hermosa semana. Igualmente. Chau, Gracias chau. a todos. Nos vemos. Chau, chau. Ahí va, ahí corta. 2, 1.